¿Qué tal, gente? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como podrán ver en el título y la miniatura, hoy vamos a hablar sobre el tema de Rashford y el tema de Luis Díaz y les voy a dar mi opinión sobre cuál creo que puede ser la mejor opción o cuáles son los puntos positivos y los puntos negativos de cada fichaje. En este caso ya se está barajando lo que es este fichaje. ¿Por qué? Porque el tema de Nico Williams prácticamente se fue para abajo, que puede que sean estos dos o puede que haya algún fichaje oculto que la verdad eso ya sería para otro video buscar o analizar qué otros extremos izquierdos y delanteros que sean más o menos polivalentes en lo que es esa posición pueden haber en el mercado, que sean de categoría y acepten ser suplentes, porque el tema de Nico Williams era para ser totalmente titular, porque no creo que viniera a ser suplente y por eso se estaba viendo después de que Rafinha media punta, que la verdad eso no me terminaba de convencer porque Rafinha sí jugó en momentos como en el centro, pero siempre partía de alguna banda que en dados casos, en la mayoría de casos, era de la banda izquierda. Entonces eso de media punta no me terminaba de convencer porque lo podía hacer por momentos puntuales, pero la verdad durante todo el partido no creo. Y aparte Nico Williams no es tan polivalente como por ejemplo Rafinha, que puede estar en dos bandas, y Nico Williams solo puede estar, creo yo, para dar mejor rendimiento directamente solo en la banda izquierda y no moverse ni al centro ni a la banda derecha. En este caso, como les dije, vamos a analizar. En este caso, los dos jugadores nacieron en lo que es 1997, pero tienen 10 meses de diferencia, porque Luis Díaz nació en enero y lo que es Rashford nació en lo que es diciembre, en lo que es octubre. Entonces son 10 meses de diferencia, que es prácticamente un año o una temporada más viejo lo que es Luis Díaz, porque tiene 28 años, ya los cumplió ahorita en enero, y Rashford los cumple lo que es en octubre, lo que son 28 años, pero prácticamente tiene uno 27 y otro 28. Uno es un año más joven prácticamente. Uno es del Manchester o está en el Manchester y otro está en el Liverpool, que es la misma liga. Entonces, son jugadores que han rendido hasta cierto punto en lo que es Inglaterra. Como vemos, son jugadores totalmente diferentes en cuanto a la forma de jugar, que es muy parecidos del mismo, juegan en la misma posición, pero para mí juegan bastante diferente. Rashford es un jugador de banda que se mete más al centro y tal vez Luis Díaz sí hace lo mismo, pero es un poco más de banda, siento yo. En este caso, el problema del Barça es un poco el tema del dinero. Como sabemos, no va muy bien de dinero ahorita el Barça, pero por ejemplo, lo que es Luis Díaz, se dice que el Liverpool va a aceptar entre 60 y 80 millones. Yo creo que andará entre los 70 millones para que uno dé menos y otro más o menos, para que anden de buenas. Entonces sí es un fichaje bastante caro, 70 millones por un jugador que tal vez rinda 3 años como máximo a un buen nivel, y luego después de los 31 seguramente va a ir bajando un poquito lo que es el nivel, o pueda que lo mantenga, pero no va a tener un nivel superior a lo que ya vimos en lo que es Liverpool. En el caso de Marcus es un poco lo mismo, un jugador de que sería por medio préstamo, que eso puede ser algo positivo para poder utilizarlo lo que es esta temporada, y se dice que puede haber una opción de compra de más o menos 30 millones. No sé qué tan buena sea esa opción de compra, pero bueno, al menos así de primera sería un préstamo que es un poco más factible y le gusta a mucha gente. Ahora hablamos de lo que es el salario, cierto que serían 70 millones con Luis Díaz, pero por ejemplo, Luis Díaz tiene un salario de 3.5 millones actualmente en el Liverpool más o menos, y seguramente en el Barça, siendo el Barça como sabemos cómo negocia, que a veces no lo hace muy bien, le aumentaría lo que es el sueldo y seguramente andaría entre los 6 millones de euros, 12 millones, no sé cómo sea en España, donde tienen que pagar lo que es impuestos, y en vez de ser 5 millones termina pagando el Barça 10 millones y ese tipo de cosas, entre neto y todo ese tipo de cosas. Luego está lo que es Rashford, que lo tengo aquí en la otra pantalla, que cobra bastante, que cobra más o menos 16 millones de euros, y se dice que se reduciría lo que es el salario bastante. La verdad, de 16 millones yo creo que se lo reduciría tal vez a 12. Cuando dicen bastante, no creo que sea la mitad, yo creo que andará en los 12 millones, y seguramente el Barça tendría que pagar un 80% de esos 12 millones, un 70%, y el United del otro 30%. Entonces andaría por ahí de que el Barça tendría que pagar unos 7 millones, no sé si brutos o netos, como dije. Si solo son eso para el jugador 7, el Barça estaría pagando 14 millones en total. Entonces, como podemos ver, lo que es Marcus Rashford, que no lo digo bien,
Es un jugador que saldría más barato, por supuesto, en cuanto a lo gastado en sí, pero en cuanto más a salarial, seguramente sale más caro por el tema del salario, que Marcus tiene lo que es el salario más alto que Luis Díaz. Entonces eso al momento de inscribir, como sabemos, ese es el tema ahorita con las inscripciones, sería un poco más complicado inscribir a lo que es más Marcus, creo yo, que a lo que es Luis Díaz, pero Luis Díaz a la larga sería un fichaje más caro y lo tendríamos fijo por 3 temporadas o hasta 4, porque el Barça tiene como la costumbre de hacer, la verdad, contratos de 4 o 5 años, y con Marcus solo sería un año y el tema sería la inscripción. Ahora, ¿cuál me gusta más? Si nos vamos a lo que son sus estadísticas, por ejemplo, lo que es Rashford, prácticamente ha tenido toda su vida en lo que es Inglaterra o en el Manchester, y la última temporada en lo que es Aston Villa. La mejor temporada de Rashford, como dije, fue en la temporada 22-23, cuando se enfrentó a lo que es el Barcelona en octavos de Europa League, donde tuvo 30 goles y 9 asistencias. Y sus otras dos mejores temporadas fue en 2020, 2021 y 2019, 2020, donde tuvo 22 goles y 21, y después 9 asistencias y 12 asistencias. Ahí es donde estuvo sus mejores temporadas, y luego bajó de verdad de 8 a 7 goles en la 23-24 y 24-25, y muy pocas asistencias. Podemos ver que ha tenido, por así decirlo, 3 temporadas buenas, y luego la 24-25, en teoría muchos decían que tuvo buenos partidos y eso, pero en cuanto a estadísticas, la verdad es que no le fue demasiado bien, y por eso supongo que el United tampoco lo quiere, y al final, teniendo en cuenta que no rindió después, por eso lo quieren ceder o vender. Sobre todo ceder por el salario, porque ningún club va a querer comprarlo, por ejemplo, por 20 millones y pagar un salario de 16 millones, que sería demasiado. En este caso podemos ver, estas son las estadísticas, y si nos vamos a lo que es Luis Díaz, que son las estadísticas que ha estado en bastantes más equipos, pero me voy a centrar en Liverpool, que es un equipo parecido en cuanto a exigencia a lo que es el Barcelona. Podemos ver que ha tenido lo que son 4 temporadas ya con el Liverpool, y si nos vamos a lo que es goles, podemos ver que su mejor temporada ha sido esta última, y por eso supongo que está un poco el hype de este jugador, que ha sido 17 goles y 5 asistencias y 13 goles y 6 asistencias. Podemos ver que tal vez Rashford ha tenido como mejor prime hasta el momento. Entonces yo siento que Rashford es un poco más goleador, y eso puede ayudar a lo que es el equipo. Pero el tema es al momento de jugar, porque no todos son las estadísticas, y al momento de jugar Rashford sé que tal vez no presiona tanto, y a veces eso es lo que quiere lo que es Hansi Flick. Entonces no sé qué tanto presione lo que es Rashford. Luis Díaz sí parece un poco más tipo Rafinha, pero en la banda izquierda, o prácticamente en la misma banda los dos, que es un jugador que apoya mucho en la presión, que se sabe asociar. Rashford también, la verdad, pero es un poco más individualista, que está bien también. Pero yo siento que, por ejemplo, Luis Díaz se sabe asociar mejor. También tiene regate, para mí tiene mejor regate de lo que es Rafinha, que Rafinha es mejor asociándose, pero tiene peor regate. Y Luis Díaz sí tiene mejor regate, o muy parecido a lo que es Marcus, por ejemplo, que tienen buenos regates. Y en Caragol, la verdad, Rashford, la verdad es que sí da un poco de miedo a veces cuando llega a portería, que sí tiene mucha chance de gol, o a veces no, es muy poco probable que falle. Y Luis Díaz, no sé cómo esté el tema, supongo que es un poco más fallón por estadísticas. Entonces, ustedes dirán, ¿yo con cuál me quedaría? De las dos opciones, la verdad yo me quedaría, por ejemplo, con Luis Díaz, porque siento yo que juega a una manera más parecida a lo que es Rafinha, y Rafinha ya vimos que funcionó. Entonces pues, se podrían intercambiar roles, podrían darle uno descanso al otro, o hasta cambiar de banda, o usarse de delantero los dos, para así dar descanso a lo que es esa banda, y a la mil se daría descanso con lo que es el nuevo fichaje, que no sé cómo se llama, que salió bastante barato, que literal solo sería para que la mil descanse del minuto 70 si el partido ya está acabado, finiquitado. Pero ¿qué va a hacer el Barça? Yo siento que el Barça va a intentar ir por Luis Díaz, porque siento yo que sí es un poco jugador que aportaría más a lo que es el equipo en sí. Pero si, por ejemplo, no les da Luis Díaz y se van por Rashford, seguramente sería un jugador bastante más secundario de lo que sería Luis Díaz, pero sería mucho más económico si se logra inscribir. Y por supuesto, Rashford sería un jugador que le daría lo que es rotación a Rafinha y Lewandowski. No creo que les ganara el puesto,
sobre todo a Rafinha y a Lewandowski tampoco, porque Lewandowski sería rotación un poco de Ferran. Entonces, y Luis Díaz sí creo que vendría para ser titular o pelear esa titularidad, y Rashford la verdad es que no veo yo que vaya a pelear lo que es esa titularidad. En este caso creo que terminará pasando, yo creo que terminará pasando, si el Barça no puede fichar a lo que es Luis Díaz, va a terminar fichando a lo que es Marcus Rashford, perdón. Pero la verdad yo creo que está bastante bien, digamos, si le tendría que dar una nota a estos dos fichajes y se llegan a dar, puede que ninguno se llegue a dar porque así son las cosas a veces, como vieron Nico Williams ya está en teoría hecho y al final no pasó nada. De 1 a 10, ¿cuánto le daría nota a lo que es Luis Díaz? Yo le daría un 8, ¿por qué? Le quitaría un punto por el dinero porque sería bastante caro, sinceramente 70 millones. Y le quitaría otro punto porque seguramente va a tener un salario bastante alto. Y eso va a ser, y el Liverpool sabe que el Barça va a ir por lo que es Luis Díaz y va a terminar pidiendo más por esos dos temas, porque al final el Barça comunica mucho a qué jugadores va a intentar fichar y eso no es bueno a veces. Luego deportivamente la verdad es que yo no le miro nada negativo, es un buen jugador. Y luego a Marcus, ¿a qué puntuación le daría? Sinceramente a este le daría una puntuación de 9. ¿Por qué? Porque será un jugador para probar y seguramente daría un buen rendimiento de rol secundario. Y el -1 punto sería por el tema de qué acuerdo van a tener con la compra o opción de compra. Ojalá no sea una tipo opción obligatoria de compra, sinceramente. Y por supuesto, ese punto negativo también por el tema del salario, que va a ser un salario que va a estar bastante alto, sinceramente. Y si te termina siendo un jugador bastante secundario y que no juegue mucho, va a estar afectando lo que es el salario ese año. Pero sin nada más que decir, igual en la caja de comentarios me pueden poner ustedes qué opinan sobre este tema, se pueden suscribir, como dije, y pueden dejar su like. Nos vemos en un próximo video. Adiós.